A continuación, hablaremos sobre la técnica el debate como una de las estrategias para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Entonces tenemos que el debate es una técnica tradicionalmente de comunicación oral donde se expone un tema y una problemática. En el debate hay unos integrantes, un moderador, un público que participa y unos expertos. El tema a debatir debe haber sido anunciado antes para que los participantes preparen sus argumentos. Y es necesario normas que rigen el tiempo de la intervención. Por ejemplo, 2 minutos para limitar las participaciones correspondientes. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a esta sesión de debate sobre la educación virtual. Mi nombre es Eliobek Terán, moderador de la sesión respectiva. Reciban nuevamente un caluroso saludo a todos los que nos ven y en especial a todos los participantes. Entonces con nosotros la psicóloga de la Universidad de Ritmore, magíster en Consejería y Orientación de la Universidad de Georgia, licenciada en Educación con experiencia en proyectos investigativos, la doctora Mayde Chimán. Buenas tardes tengan todos, es un gusto estar con ustedes compartiendo acerca del tema de la educación virtual. Muchas gracias, doctora. También está con nosotros el doctor y psicopedagogo de la Universidad de Boston, experto en educación y licenciado en lenguas extranjeras, Juan Alberto Álvarez. Saludo muy grande para ustedes y es un placer estar compartiendo este tema tan importante como es la educación virtual con ustedes. Ok, doctor. Con nosotros también la secretaria Cindy Mejía Álvarez. Además, en el público tenemos a Ani Contreras, Jenis Vergara y Dayana Méndez. Bueno, inicialmente vamos a tratar de dar las indicaciones para el debate, ¿sí? Para tenerlas en cuenta. Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta que va a haber un tiempo para la formulación de las preguntas y para la participación de los expertos. El tiempo de respuesta va a ser de 2 minutos por intervención. Recordemos que estamos en un proceso formativo y por ende debemos tener respeto mutuo entre las partes participantes. Además, se va a brindar un tiempo para despejar las dudas y al finalizar se va a hacer una conclusión del tema tratado. Recordando entonces que el tema tratado es la educación virtual. Entonces vamos a dar inicio con las preguntas y le doy paso en este momento a la señorita Ani Contreras. Buenos días, tengan mi cordial saludo. Mi pregunta es, ¿cuál es el fin de la educación virtual? Bueno, doctores, entonces cualquiera de los dos puede dar respuesta al interrogante formulado por la participante. Lo escuchamos, doctor Juan. Buenas tardes. La finalidad de la educación virtual es continuar con el proceso educativo que se había empezado en el presente año debido a la pandemia que estamos viviendo hoy en día, lo cual le dio un giro a nuestro sistema educativo tradicional, lo cual se vio obligado a buscar nuevas alternativas o herramientas tecnológicas centradas en el aprendizaje de los alumnos. Ok, bien, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta a cargo de la señorita Dayana Méndez. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi pregunta sería,
¿Qué incidencias tiene la educación virtual en el aprendizaje? Doctora. Bueno, la incidencia que tiene la educación virtual en el aprendizaje de los estudiantes es, bueno, se está en un proceso. Sabemos que debido a la situación que estamos enfrentando en el momento, la pandemia, las instituciones se han visto obligadas a hacer uso de los recursos tecnológicos, de los medios de comunicación, para seguir con el aprendizaje, con las enseñanzas. Las incidencias que va a tener el proceso son muchas, porque, por ejemplo, los estudiantes se van a ver en la obligación de propiciar su autoaprendizaje. Sin embargo, para esto, ellos tienen que tener en cuenta que deben contar con el tiempo, tienen mucha flexibilidad, deben desarrollar actividades y aun cuando tienen acceso a las plataformas durante todo el día, también puede generar que el estudiante, por contar con ese tiempo, entonces pueden postergar actividades, pueden postergar tareas. Entonces, así como hay aspectos favorables, también nos vamos a encontrar que hay aspectos negativos en este proceso, en este nuevo proceso de educación virtual. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. A continuación, seguimos con la pregunta formulada por la participante Jenny Vergara. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué cree usted que habría que hacer para que la educación virtual funcione de la misma forma que la educación presencial? Con nosotros, dándonos respuesta al interrogante, la doctora Amaide. Bueno, es una pregunta que su respuesta no es tan fácil, pues la educación presencial tiene sus ventajas y desventajas, igualmente la educación virtual. Sin embargo, se requiere, va a haber siempre una diferencia y por más estrategias que se quieran implementar en el modelo virtual, nunca va a alcanzar al modelo presencial. ¿Por qué? Porque la interacción, por ejemplo, entre los compañeros no se va a dar de la misma manera, ese calor humano. La interacción entre el maestro y el alumno va a ser a través de unas pantallas. Entonces, va a hacer falta eso. Además, hay que recalcar también la parte de las estrategias de observación de campo, prácticas de campo. Nunca el modelo educativo virtual va a reemplazar el modelo educativo presencial, porque cuando hablamos de esa parte de ir al campo, de ir a la práctica como tal, no se va a poder realizar de la misma manera a través de un medio virtual que a través de un modelo presencial. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, con respecto a la respuesta anterior dada por la doctora Maide, que ella habla de, pues, cómo se haría para que la educación virtual fuera como la presencial. Ella dio su apreciación, pero nos gustaría también escuchar al doctor Juan Álvarez y ver su posición. Doctor. Sí se podría llegar a obtener esto, ya implementando estrategias, metodologías apropiadas que vayan encaminando lo que es este proceso de educación virtual, avanzando para así semejar la importancia que tiene tanto lo presencial como lo virtual, ya que lo virtual vamos a tener al instante, a la mano, respuestas inmediatas, lo que sería documentación, videos, serían estrategias que facilitarían más el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños o en los alumnos, que van a tener esto de forma inmediata, despejando dudas así. De igual manera, con la interacción con el docente,
Allí se va a ver un amplio camino en lo que puede haber la interacción entre docente y estudiante, despejando dudas al instante. Bueno, esta sería mi apreciación. Muy bien, entonces el doctor establece que la relación entre alumno y docente va a ser un poco más directa, más fluida y más particular porque pueden interactuar de forma inmediata. Entonces seguimos con la otra pregunta. Nuestra participante Dayana Méndez. Bueno, ¿qué estrategias se podrían utilizar para que la educación virtual llegue de manera eficiente a la población estudiantil? Doctora Maidet, ¿nos puede acompañar en ese interrogante? Bueno, como les he mencionado en el transcurso de este debate, la educación virtual ya se venía trabajando, pero en un menor rango en nuestro país. Sin embargo, debido a la situación actual, ha tocado recurrir a este modelo educativo. Pero se necesitan muchas estrategias para que esta educación logre ser de calidad y llegue a todos los estudiantes. Y para eso tenemos que tener en cuenta el tema de conectividad. Sí es muy cierto, el país viene trabajando, el gobierno viene trabajando para que todos los estudiantes y sobre todo aquellos que tienen acceso limitado a la tecnología, a los medios comunicativos, puedan acceder, pero eso requiere tiempo, requiere gastos. Entonces, hay una brecha muy grande hablando de sectores económicos. Entonces, se está trabajando en eso y pienso que se debe invertir mucho tiempo, debemos invertir mucho tiempo para que se alcance esa igualdad y se cierre esa brecha que hay. Podemos hablar de que se pueden demorar meses para que los estudiantes puedan acceder de manera igualitaria a estos medios y seguir con su proceso educativo. Ok, muchas gracias. Continuamos con la pregunta por la participante Jenny Vergara. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, la pregunta sería, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene la educación virtual? Para esta pregunta, quiero que los dos expertos me den sus apreciaciones. Entonces iniciamos con el doctor Juan Alberto Álvarez. Nuevamente pedimos disculpas por la conectividad. Entonces le voy a pedir el favor a nuestra participante Jenny Vergara que vuelva a formular la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene la educación virtual? Doctor Juan Ernesto, ¿nos está escuchando? Nos atiende al interrogante. Bueno, la educación virtual tiene muchos aspectos positivos. En cuanto al nivel geográfico, se nos facilita más, ya que no podemos podemos interactuar inmediatamente y si no vamos a tener esa incapacidad de que se nos va a presentar un trancón o con el tiempo va a ser más preciso a la hora de trabajar virtualmente. En cuanto a la interacción, vamos a tener una buena interacción con el docente. Se puede generar mucho conocimiento significativo, ya que vamos a tener al instante y al docente dispuestos a las dudas que tengan los estudiantes, pues resolver sus inquietudes de forma precisa o de momento ya más exacto,
en este proceso, son cosas positivas que trae la educación virtual en este proceso. Ok, ¿qué nos tiene para decir la doctora Mayra Chima? Bueno, la educación virtual presenta muchos retos. He venido comentando en el transcurso que, por ejemplo, el problema de conectividad, todos los estudiantes no tienen acceso o no cuentan con los recursos tecnológicos para acceder a la educación virtual, primero. Presento otro aspecto negativo con respecto al modelo educativo virtual, y es que la pasividad puede causar en el estudiante retrasos en las entregas de actividades. Como lo mencionaba anteriormente, aunque hay mucha flexibilidad y hay acceso al contenido a las 24 horas, los estudiantes pueden decir, bueno, tengo tiempo, puedo invertir mi tiempo en esto, puedo invertir mi tiempo en esto otro, y al final van a terminar dejando todo para última hora y pueden presentarse fallas. Entonces, de esta manera ellos van a presentar que excusas, que se fue la luz, que hay fallas en el internet. Entonces, ese es otro de los aspectos negativos en este modelo educativo. Además de eso, creo que todos nosotros hemos sido conscientes de que muchos docentes no estaban preparados para este sistema. Vemos docentes que les ha tocado ahora en este proceso capacitarse para poder orientar el proceso educativo. Y nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales que se ha afectado también emocionalmente a los docentes, porque hemos visto que hay alumnos, hay estudiantes más aventajados en el tema y han querido ridiculizar al docente, pero se le valora el esfuerzo, se valora toda la preparación que han tenido, pero sin embargo, como esto fue algo imprevisto, algo que debía hacerse con mucha anticipación, y toman algunos docentes de esta manera, entonces va a causar como que ese problema, como que la estructura y el cambio de metodología, que no es la misma en un campo presencial a un campo virtual. Entonces, el docente ha tenido que esforzarse mucho más en la preparación de las clases virtuales, porque no es lo mismo entrar a un salón de clases, venir, pararse delante de los estudiantes, utilizar el tablero, utilizar todas las estrategias didácticas, a venir a orientar las clases a través de pantallas y hacer recursos ahora digitales que requieren preparación. Entonces, ese es otro de los temas. Otro tema que había mencionado, otro aspecto negativo, es el tema de la conectividad, y sin duda alguna, todos los estudiantes no van a tener el acceso inmediato, van a tener que invertir de sus recursos en recargas de datos para que puedan acceder a las plataformas digitales. Encontramos que en el aula de clases, y este sería otro aspecto, en el aula de clases vamos a encontrar esos alumnos despistados, los alumnos que llegan sin actividades. Ahora, ¿cuánto más en este modelo educativo? Se va a generar mucha más indisciplina, va a ser necesario que es la constancia en los estudiantes para que ellos puedan generar su autoaprendizaje, porque ahora en esta parte se requiere que el estudiante ponga más de su parte para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Bueno, terminamos las participaciones de las preguntas con una pregunta formulada por la señorita Ani Contreras. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las necesidades educativas en la educación virtual? ¿Cuáles son las necesidades educativas en la educación virtual? Entonces, con nosotros el doctor Juan Alberto Álvarez. Nuevamente pedimos disculpas, ha sido interrumpido el proceso
en el debate por cuestiones de conectividad, ya que el doctor Álvarez se encuentra en Argentina y no es muy fluida esto de la conectividad. Entonces, vamos a seguir con el interrogante y nos lo va a responder la doctora Mayde Chima. Perfecto. Bueno, lastimosamente no contamos con la conectividad eficiente del doctor y colega Juan, pero sí nos hubiese gustado tener su apreciación. Sin embargo, pues yo les comparto la mía. Definitivamente son muchas las necesidades que se tendrían que mirar en este aspecto, tanto del docente como de los estudiantes. Los docentes requieren invertir mucho más tiempo en prepararse, en organizar sus planeaciones para orientar las clases. Se requiere precisión de tiempo porque sabemos que estas plataformas cuentan con límites de tiempo. Se requiere también inversión económica por parte de los docentes si quieren tener una mayor efectividad, entonces deben cancelar. Entonces son las necesidades que se presentan y que se deberían venir a solucionar hablando en el aspecto del docente. Pero también en los estudiantes encontramos necesidades que, por ejemplo, ellos deben desarrollar habilidades que le permitan el conocimiento autónomo, que es lo que les he venido hablando. Entonces, el estudiante requiere buscar estrategias que le permitan centrarse en este nuevo modelo, que le permitan generar esa disciplina, esa constancia, que les genere y les despierte el interés por continuar con sus estudios. Entonces, y sin duda alguna, la necesidad creo que más relevante en este aspecto es el acceso a las plataformas, al Internet. Y si nos damos cuenta, las estadísticas nos dicen que muchos estudiantes desertaron de la educación porque definitivamente no pueden tener acceso. Entonces, esa va a ser como que la necesidad más relevante en este proceso. Primero, la conectividad y segundo, que el estudiante desarrolle esas habilidades. Y lo tercero, no se puede dejar de lado el docente y las instituciones deben velar para que ellos se sigan preparando y ellos sigan buscando las alternativas para llegar a sus estudiantes, generando el mismo interés y la misma calidad educativa de cuando estaban de manera presencial. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y gracias a todos por la participación. A continuación, vamos a escuchar las conclusiones por parte de nuestra secretaria, Cindy Mejía. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en esta reunión, de manera especial a los debatientes, al señor moderador y al público que nos está acompañando en esta tarde. Sabemos que el tema de nuestro debate del día de hoy fue la educación virtual. Y podemos apuntar a las ideas principales que llegaron la doctora Maydet y el doctor Juan, es que sí se puede lograr una educación virtual eficiente, pero este trabajo se hace de la mano del estudiante también. El estudiante debe de comprometerse a adquirir el conocimiento de manera propia. Es un trabajo arduo que se va a hacer. Asimismo, sabemos que esta educación virtual tiene muchas necesidades, muchas falencias y resaltamos que en la situación actual que pasamos y la situación actual que vive el país, una de las necesidades más principales es la conexión y la conectividad con la que no cuentan la mayoría pues, de los estudiantes de escuelas privadas y públicas y también de la educación superior. No cuentan con conexión, no cuentan con aparatos electrónicos donde puedan recibir sus clases. Asimismo, tiene aspectos positivos como que todos los estudiantes
sin necesidad de desplazarse a un lugar para estudiar, pueden lograr adquirir el conocimiento y prepararse. Por ejemplo, esta educación virtual ha ayudado a que muchos crezcan profesionalmente, ya que no tienen la facilidad de ir a una ciudad o de pagar una pensión, pero sabemos bien que esto les ha facilitado mucho su estilo de vida. Por otro lado, podemos destacar que para hacer eficiente y de calidad la educación virtual, el gobierno le tiene que invertir mucho presupuesto a esta, pero también el docente, al prepararse mancomunados con el estudiante, tienen que realizar diferentes estrategias que el estudiante no deserte, sino en cambio pueda adquirir un conocimiento significativo para hacer posible que ésta sea de calidad para todos. Muchas gracias. Estas fueron las conclusiones de nuestro debate. Le doy la palabra, señor moderador. Ok, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que participaron, que tuvieron la disposición de estar en esta sesión. Creo que fue de bastante aprendizaje para nosotros. Entonces, tengan todos muy buenas tardes. Sí. Los aspectos negativos que tiene la educación, los aspectos positivos que tiene la educación virtual es que a medida del tiempo. Pedimos un poco de disculpas porque se nos están presentando problemas de conectividad, pero ya tenemos al doctor Juan Ernesto Álvarez que nos va a hablar. ¿Van a hacer de nuevo la pregunta? No. De la educación virtual, la finalidad. Gracias. Buenas tardes.